Bien, vamos a darle la bienvenida a la doctora Jamie Gómez, quien es cardióloga, y a felicitarla en Navidad porque va a ser testigo de nuestro su primera recomendación que nos va a hacer con respecto a este regalo. Vamos a ver si nos lo enfocan. Así vamos a Está comenzar precioso. conversando con la doctora de qué ella Una opina, arepa, qué ella ¿verdad? opina Eso es de la arepa que nos trae Piccolo de San José de Ocoa. José de Ocoa. Una Wow. arepa navideña. Qué delicia, Qué ¿verdad? bien. Muchísimas gracias por la invitación a todos. Nada, vamos a empezar. La época festiva, tú sabes que es una época maravillosa donde se rompen muchísimos esquemas. Entonces, para mí es espectacular poder venir en el día de hoy para hacerle algunas recomendaciones puntuales y que lo tomemos así como con pinzas, porque la idea no es suspenderlo todo, cancelar todo y que no puedan disfrutar. Eso deben de disfrutarlo porque eso está precioso y se lo trajeron con muchísimo cariño. Partirlo en pedacitos pequeños, ¿verdad? Exactamente, o sea, uno va tratando de mantenerse con pequeñas porciones, que es lo que más se recomienda, pero nunca dejar y no ser restrictivo de manera definitiva en esta época festiva. Luego te voy a comentar por qué. Bien, doctora, termina el año. Yo creo que la gente siempre utiliza esto y vamos a hablar primero de la planificación del próximo año. Usted yo veo que no le da mucha importancia al tema de DC porque sabe que conoce los excesos que son normales, pero ¿qué debe de hacer una persona a principio de año? Siempre es bueno tener metas y eso. En el caso de la salud y de la alimentación, ¿qué usted recomienda? Mira, las recomendaciones para principio de año, normalmente pues arrancamos primero con lo que sería final de año. No sé si en un momento te interesaría hablar en algún momento de eso, porque de hecho hay estudios que hizo una Universidad de Duke, que tú lo conoces, hace un tiempecito, en donde de hecho analizaron las festividades o the holidays, como se dice en inglés, como un factor de riesgo independiente para muerte cardiovascular. O sea, ya no solamente es que en las festividades se come más, se toma más, sube el colesterol, suben los niveles de glicemia, aumentamos de peso, dejamos el ejercicio. O sea, es un tema de que realmente existen una serie de factores que inciden a que aumente la mortalidad a nivel de estos días festivos. Principalmente el día 26 fue el día que se demostró que más aumentan la mortalidad, luego de eso el día 31 y luego el día 1 de enero. Entonces hay algunas cosas que debemos hacer previas, pero ya iniciando lo que es el año, seguir recomendaciones que son básicas y que tenemos obligatoriamente que empezar tan pronto empecemos el año, como es la consulta con su médico cardiólogo. Tuvimos una gastroenteróloga espectacular que nos habló y nos dio las recomendaciones en cuanto a la dieta. Y el médico cardiólogo pues trazará las pautas para las recomendaciones en cuanto al control de peso, en cuanto al ejercicio, en cuanto a la cantidad del sueño y conocer los niveles de tensión arterial, de glicemia y colesteroles a principio de año. Bien, doctora Gómez, generalmente se tiene la costumbre de creer que las enfermedades cardiovasculares son propias de la edad. Entonces, hacemos exceso durante los primeros 50 años y después cuando comienzan a aparecer cosas. Realmente, ahora que aparecen a veces muerte súbita, más enfermedades en la mujer del corazón, enfermedades de insuficiencias cardíacas en gente joven, realmente deben de comenzar a tomarse medidas para proteger el sistema cardiovascular desde el mismo inicio de la vida o desde cierta edad. Es decir, porque a veces aparece, dice, el que inventó el ejercicio se murió joven, el que inventó tal cosa se murió joven. Realmente, ¿cuál es la norma para una calidad de vida, no para una enfermedad? Sí, está completamente en lo cierto. De hecho, hay bebés que han nacido ya con placas
de calcio, colesterol y triglicéridos que se han demostrado incluso dentro del vientre materno. O sea que la observación suya es muy válida y es correcta, y realmente se recomienda que todos tengamos una evaluación cardiovascular al menos una vez al año. Cuando empezamos, los niños deben de verse con su cardiólogo pediatra por lo menos una vez cada 2 años, y es recomendado por los pediatras. En el caso de los adultos, normalmente antes se iniciaba a los 40, 45, ya mucho antes, porque vemos que existe ahora una tendencia a hacer mucho ejercicio, a hacer mucho deporte, entonces van y se evalúan, pero de manera enfática, luego de los 18 años, uno debe de asistir al cardiólogo de adulto de manera regular, por lo menos una vez al año. Aquellos pacientes, por ejemplo, que son hijos de médicos, de pacientes que son cardiópatas, por ejemplo, pacientes que han tenido infarto en el corazón, trombosis cerebral, derrame cerebral, son pacientes que conocemos que tienen un mayor riesgo de padecer estas mismas enfermedades. Entonces se les recomienda asistir antes. ¿Por qué usted le da tanta importancia al sueño? Cuando usted habla de la alimentación, la presión y todo eso, los niveles de azúcar, de colesterol, usted le da mucha importancia al nivel de sueño. ¿De qué se trata? ¿Qué puede mejorar o empeorar el sueño? ¿Y de qué usted habla? ¿De dormir mejor o dormir más? Mira, tanto dormir más en cantidad y calidad. O sea, antes las guías recomendaban que durmiéramos entre 6 y 7 horas, ahora incluso aumentaron en las guías europeas recientes que se publicaron. Se recomienda de 7 a 9 horas cada noche y tratar de que sea un sueño de calidad. O sea, mucha calidad, porque se ha demostrado ¿qué es un sueño de calidad? Que usted amanezca el otro día y despierte completamente descansado. O sea, vemos a veces que nos levantamos y queremos quedarnos un ratico más, media hora, 15 minutos. Eso es un paciente que no está descansando adecuadamente. Pacientes, por ejemplo, con apnea del sueño, pacientes que tienen malos hábitos al momento de dormir, que empiezan a hacer un scroll en la pantalla del teléfono o que trabajan muy tarde. Son pacientes que no logran conciliar el sueño adecuadamente porque la estimulación eléctrica y visual no permiten que duerman adecuadamente. Los pacientes, por ejemplo, que comen y que ingieren grandes cantidades de alimentos en horarios nocturnos, no sé si la doctora también lo mencionó, son pacientes que tienen dificultad también para conciliar el sueño y mantener un sueño de calidad. O sea que para dormir mejor es mejor cenar temprano. No solamente temprano, sino ligero. No solamente temprano, sino ligero. Doctora, sí, háblenos un poquito de la genética, es decir, hay enfermedades cardiovasculares que necesariamente son de origen hereditario o genética, o realmente es la especialidad que menos tiene que ver con la genética. Es de las que menos tiene que ver con la genética, pero sí, por ejemplo, tenemos padres en donde sí vemos a sus hijos afectados con la misma enfermedad. Por ejemplo, el paciente o el hijo que es hipertenso, o el hijo que es diabético, o el hijo que, el padre que tuvo un hijo hipertenso o diabético, o que ha tenido eventos neurológicos, los hijos tienen mayor predisposición a tener longevidad, esa por ejemplo, yo conozco familias que mueren jóvenes, digo, no niños, pero que mueren entre 40 y 50 años, la mayoría de sus miembros masculinos. Son patologías. ¿Eso puede ser genético? Sí, son patologías súper importantes. Normalmente se deben a canelopatías, o sea, algunos trastornos que ocurren a nivel de electrolitos y del trastorno a nivel del corazón que sí puede perfectamente transmitirse de un familiar a otro. Tenemos, por ejemplo, otras enfermedades como el Marfan, que usted lo conoce, que no exactamente es cardiológico, pero sus complicaciones sí se asocian a patologías cardiovasculares que normalmente son devastadoras, como los aneurismas. Doctora, una persona que tenga su presión permanente, que cada vez que se tome la presión está estable, es decir, 12,8, 11,7. Así que siempre tenga, es una persona que no debe tener ninguna preocupación en cuanto a su salud cardiovascular, o aún a pesar de que siempre tiene esos registros, debe tomar en cuenta la posibilidad de ir siempre a chequearse. Sí, claro que sí. Los pacientes hipertensos lo evaluamos idealmente 3 veces o por lo menos cada 6 meses durante un año. Son pacientes que hay que cuidarle otros factores de riesgo, como son los niveles de glicemia, el tema del ejercicio, el sedentarismo, vuelvo a decir si está durmiendo o no. Hay un factor muy importante que no hemos mencionado también, que es la labilidad emocional.
O sea, la depresión. La depresión también es un factor de riesgo cardiovascular que, de hecho, en estas épocas festivas tienden a aumentar los casos de pacientes tristes con diagnósticos de depresión, y todo eso hace que de momento ellos dejen de tomar sus medicamentos, no duerman bien, no hay adherencia a las recomendaciones del cardiólogo. O sea que sí hay muchos factores que tenemos que cuidar en todos los pacientes, además de los niveles de presión. Cuando se habla de ir al médico, hágase una evaluación. Usted dice, vamos a chequear su presión, su corazón, su colesterol. A nivel de otro tipo de diagnósticos, uno ve mucha gente que le dicen, tú tienes que hacerte una prueba de esfuerzo, hacerte un electrocardiograma, hacerte una radiografía de tal cosa, en el caso de las mujeres una mamografía, en el caso de los hombres tal vez la próstata. ¿Cuáles son esos diagnósticos que uno debe decir? Déjame yo mismo poner esto en mi agenda, esto es lo que yo debo de planificar. Y si es el cardiólogo quien me puede conducir a todo esto, el punto de entrada para yo poder hacer una evaluación completa. Claro, el cardiólogo normalmente finge como médico de cabecera en la mayoría de los pacientes. Las evaluaciones las hacemos en base a la década de vida y en base a, como dijo el doctor, los antecedentes familiares que tiene cada paciente que recibimos en la oficina. A principio de año, por ejemplo, yo siempre hago un checklist de todo lo que voy a trabajar con cada paciente, dependiendo de la década de vida en la que estén y de los factores anteriores que ese paciente haya presentado, además de tomar en consideración los síntomas. O sea, hay muchas patologías, la hipertensión, la diabetes, la osteopenia, el cáncer de mama, tenemos temas a nivel de útero, el cáncer de próstata en el caso de los hombres, la prostatitis, enfermedades renales, el cuidado de los ojos, que es súper importante, nos encargamos de esa parte también. O sea, es un conjunto, el cerebro, los riñones, hay muchas cosas, el hígado con el tema de la esteatosis hepática, que no es alcohólica, sino por acúmulo de colesterol, de triglicéridos, la obesidad, la parte de la nutrición. O sea, es sumamente amplio. Cuando se habla de alimentación, teníamos hace un momentico la gastroenteróloga y te hablaba de cómo debe de ser el tema de la alimentación. En el caso de su opinión, separando cuando un paciente está sometido a un régimen provisional, o sea, si decidiste estar a dieta o si decidiste hacer un tipo de alimentación determinada para perder peso o porque tenga problemas de azúcar, pero en condiciones normales, la doctora Jamie Gómez, ¿qué recomienda? ¿Cuántas veces comer y si comer de todo o algunas cosas eliminarla de las dietas? Mira, indiscutiblemente no es tanto la doctora Jamie, sino las guías internacionales. Debemos de, primero, o sea, hay cosas que son tradicionales y no tradicionales, para que empecemos por esa parte. Ahorita fuera de cámara hablábamos del fasting y de otros métodos que le permiten al paciente encajar en el estilo de vida que ellos quieren llevar de manera más rápida, aunque no son de manera sostenible. Sí, pero eso lo estamos viendo desde la dieta de Atkins. Exactamente. Bien. Pero en sentido general es importante recomendar, y recomiendan las guías, por ejemplo, el consumo de verduras y vegetales en cantidades industriales, diría yo. Se recomienda comer de 3 a 4 veces vegetales al día. O sea, es sumamente difícil. 3 a 4 veces, por ejemplo, frutas por día. Se limita a proteínas que son magras, por ejemplo, el uso de carbohidratos. O sea, todos los alimentos, mientras más coloridos sean, mucho mejor, a medida que se puedan incorporar en el estilo de vida saludable y de todos los días. Por ejemplo, se necesita una dieta cargada en fibras para la prevención del cáncer de colon. O sea, fibras donde la tenemos, por ejemplo, si uno come todo eso, va a comer muchísimo. Sí, lo que pasa es que hay que limitar las cantidades. O sea, son porciones pequeñas, pero en muchas ocasiones es lo que recomienda la guía. Por ejemplo, el consumo de pescado, el consumo de aceite de oliva, el consumo de los granos, el consumo de frutos secos. Por ejemplo, en esta época festiva hay muchas frutas que están cargadas en fibras, como por ejemplo la manzana, la pera, las frambuesas, las uvas, que pueden ayudarnos un poquito cuando hacemos, por ejemplo, algún tipo de no exceso, sino desarreglo, que nos ayudan a de momento tratar de neutralizar toda esa grasa saturada que estamos consumiendo en estos días festivos. Bien, le pedimos excusa a la doctora Gómez para pasar una nota luctuosa. Nos acaba de llamar el señor administrador de la Lotería Nacional, don Teófilo Tabar y Mansur,
y nos comunica el fallecimiento de el licenciado Bienvenido Brito. Bienvenido Brito fue miembro del Consejo Consultivo de Asesores de la Lotería Nacional, fue director de Bienes Nacionales, fue Contralor General de la República Dominicana. El pésame a sus familiares y continuamos con la doctora Gómez. Doctora, en la época, como usted dijo, con el tema que hay enfermedades que afectan el sistema cardiovascular, pero no se originan en el sistema cardiovascular. Generalmente, el sistema, por ejemplo, el cerebro y el corazón, fuera de la irrigación que el cerebro le envía por las arterias al cerebro, ¿realmente hay alguna otra relación entre corazón y cerebro? Sí, claro que sí. Por ejemplo. Entre corazón, cerebro, corazón, retina, corazón, riñón, hay muchísima asociación. Recuerde que hay depósito hay pacientes que producen colesterol, esa es una. Hay otros que comen cosas con grasas saturadas que se convierten en colesterol y triglicéridos. Todo eso se va acumulando a nivel de las arterias, y arterias tenemos desde la cabeza hasta la puntita de los pies. O sea, donde quiera se puede acumular esas placas que llamamos placas ateroescleróticas. Algo importante mencionar también, así como usted dice que existen enfermedades que no son estrictamente del corazón, pero que sí las afectan y afectan otros órganos, por ejemplo, las enfermedades inmunológicas. Cada día vemos más pacientes con artritis, con dolores articulares, con enfermedades inmunológicas, el tipo, por ejemplo, el lupus, que se conoce que es un factor de riesgo también para enfermedades no solamente del corazón, sino también del cerebro, de la retina y de los riñones. Y esos coágulos que a veces producen accidentes cerebrovasculares, ¿dónde se forman? Porque son las arterias que lo conducen. ¿Dónde? Sí, se pueden formar o en las piernas, a nivel de los miembros inferiores, y se pueden formar a nivel del corazón. Normal. Y si es en las venas, ¿cómo llegan al cerebro? ¿Primero pasan por el corazón? Sí, claro que sí. Se forman a nivel de las venas, pero pueden formarse también a nivel del corazón. O sea que todo eso, cuando existen normalmente arritmias o lo que el paciente describe como latidos ectópicos o extrasístoles. Es que no entiendo cómo. Cuéntame. En una vena va a la cava, de la cava va a la pulmonar, pero entra a los pulmones a purificarse. ¿Cómo no produce ese infarto en el pulmón, entonces va al cerebro y ese coágulo allá es que hace daño? No, a nivel del pulmón sí se produce el tromboembolismo pulmonar. A nivel del cerebro normalmente tenemos, realmente son depósitos aquí a nivel de las arterias carótidas, que son las arterias que llevan la sangre y el oxígeno al cerebro, y eso produce las trombosis. Pero o no la es que se forman después de oxigenada la sangre. No, para nada, no. Están ahí las placas, se desprenden, porque a veces son placas blandas que recién se están formando. Ocurre un latido ectópico que hace que esas placas se desprendan y entonces producen lo que los pacientes le llaman trombosis, o nosotros los eventos neurológicos isquémicos, porque también tenemos hemorrágicos, que normalmente son secundarios a crisis de presión alta. Bien, con respecto precisamente a la manera en que el colesterol puede ir dañando el sistema circulatorio, entonces, es que no hay forma de que naturalmente eso se reduzca, ni de que eso donde se ubiquen esas placas puedan salir de manera natural o mediante los hábitos, el cambio en hábitos de consumo. Excelente pregunta, y nos lo preguntan a diario todos los pacientes porque nadie quiere tomar medicamentos. Las guías son muy claras y específicas. Ellos dicen que uno puede hacer todo lo humanamente posible, o sea, mantener todos los hábitos saludables que deseemos, pero de igual forma hay que tomar medicamentos. ¿Cómo podemos ayudarnos? Por ejemplo, alimentándonos saludablemente, hacer por mínimo 150 minutos de ejercicio semanal, que eso es prácticamente nada, calculado son caminatas de media hora, 5 días a la semana, ¿está bien? Alimentarse saludablemente, todo eso ayuda a que de momento se ingieran menos colesterol, pero hay pacientes que producen de igual forma colesterol.
Entonces esos pacientes como quiera hay que ayudarlos. Las guías dicen que podemos hacerlo todo, pero de igual forma si se necesita medicación debe ser indicado, porque a la larga las arterias se tapan. No solamente se tapan la del cerebro, la del corazón produciendo infarto, se tapan incluso las arterias de las piernas. Se tapan y la verdad es que es una intervención que llama muchísimo la atención cuando tenemos que intervenir esos pacientes, sea percutáneo o con cirugía abierta. Siempre caminar está recomendado por ustedes y en qué casos no procede caminar. Sí, caminar está siempre recomendado, así siempre. como, sí, como otro, hay muchísimos ejercicios, doctor, realmente depende mucho de lo que le gusta al paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que le gusta nadar, hay otros que le gusta correr, esos tienen algunas limitaciones. El tema es cardiovascular. Sí, el tema es mover un poquito el corazón. Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, doctora, yo no puedo hacer ejercicio porque me duele una rodilla, pero resulta que yo tengo pacientes que tienen amputaciones, que no pueden supuestamente ejercitarse y están mejor ejercitados que nosotros 4. ¿Y por qué? Porque hacen ejercicio de la cintura para arriba. El tema es moverse. Hay muchísimos recursos. Sí, pero por ejemplo, el otro día yo vi una máquina que tú te sientes, tú te paras arriba de la máquina, tú no haces nada y la máquina vibra. Que produce contracciones. La máquina vibra, entonces tú no tienes que hacer nada y supuestamente ya No, porque la finalidad de esa es aumentar la masa muscular. Esa no hace absolutamente nada a nivel de tu corazoncito. La idea es que el corazón late un poco más rápido. Esa es la idea del ejercicio. Entonces lo que le comentaba era que hay muchas personas que le gusta hacer distintas cosas. Por ejemplo, dentro de las guías está estipulado el gardening, ¿cómo se dice? Jardinería. La jardinería cuando usted utiliza pala, eso está incluido en las guías. El que quiera caminar, que camine. El que quiera correr, que corra. Doctora, perdóneme, incluya ahí y hablen un poquito de el uso que ustedes le dan al resultado de la prueba de esfuerzo. Pero claro. Mire, la prueba de esfuerzo es una prueba de muy bajo costo, está cubierta por los seguros médicos y nos permite diagnosticar, y ojo aquí, alguna placa a nivel de las arterias del corazón que sea mayor de un 50%, que son las que se ha demostrado que producen los infartos en el corazón. Y digo ojo, ¿por qué? Porque a mí como cardióloga, por ejemplo, me interesa saber si el señor Michael, por ejemplo, tiene una placa de 20% en una arteria que se llama la descendente anterior, por decirle algo. Cada placa de momento y cada arteria produce síntomas distintos a veces y me interesa saber específicamente dónde tengo que darle seguimiento a él o a usted o al señor también. La prueba de esfuerzo simple y sencillamente te diagnostica solamente las que sean mayor de un 50%, pero las que tenemos de 10, 15 y 20 que me dicen, mira, tú tienes que tratar a ese paciente de manera enfática, de manera efusiva, quitar los alimentos, o sea, yo no tengo ni idea porque la prueba de esfuerzo no me lo dice. ¿Y qué prueba te lo dice? Muchísimas. Tenemos, por ejemplo, la angiotomografía coronaria, se utiliza medio de contraste y pinta las arterias, espectacular, se ve lindísimo y te dice el 5%, si tienes 10%, 15% de obstrucción a nivel de las arterias. Porque un paciente, por ejemplo, que él tenga una angiotomografía en donde tenga el score de calcio en 0, donde no tenga nada de placas, no es un paciente que yo lo voy a tratar igual que quizás el doctor que tenga 20% de alguna arteria obstruida. Con él yo sé, y no por la edad que tengo cada que vez que ser usted habla de agresiva. gente que está bien, habla de Carlos y nosotros dos, que usted nos pone como... Lo que pasa es que lo tengo más cerca, Mucho sedentarismo. Lo tengo más cerca. Doctora, Mire, deme un momento. Oye, quiero hacer una pregunta, doctor. Deme un momentico. Claro. Y hablamos de presión alta o hipertensión arterial. ¿Qué es hipertensión esencial? Que te dice el médico. Ese es un esencial. Es presión alta, pero es esencial. Sí, la hipertensión esencial es básicamente la que no sabemos lo que lo produce. La que su origen no se conoce. Exactamente. Y esa persona que sufre de hipertensión esencial, se le pone el mismo tratamiento que a un hipertenso que tenga su origen, por ejemplo, en colesterol o en otro tipo de claro problemas. que sí. El tratamiento de la hipertensión arterial se varía dependiendo del tipo de población. Por ejemplo, la mujer embarazada, pacientes renales, o sea, en ese tipo de casos son pacientes que tienen tratamiento antihipertensivo distintos, pero en sentido general las guías son muy enfáticas en que debemos de ir diferenciando cada población. Por ejemplo, los pacientes renales, los pacientes con falla cardíaca son pacientes que no pueden utilizar a veces los mismos medicamentos que los demás pacientes. Pero ¿por qué esa presión alta? Sí. A veces se dan 2 medicamentos antihipertensivos a 2 horas diferentes.
¿Qué significado tiene eso? Mira, a veces se dan 2, a veces 1, a veces 3, a veces 4. Depende mucho del No estoy comportamiento. hablando de estatina ni de los No, efectos, estoy depende hablando mucho, para la presión. sí, depende mucho del comportamiento de cada paciente. Cada paciente es un mundo y dependiendo de la dosis que utilicemos y del número de medicamentos y de la distribución que hagamos en el día, de las horas, depende realmente lo que nos indique si el paciente no es resistente, sino que es muy hipertenso. O sea, que los niveles de hipertensión arterial no son bajos. No es una hipertensión arterial estadio 1, sino estadio 2, estadio 3 más alta. Pacientes con presiones más altas normalmente son pacientes que hay que tenerlos bajo vigilancia un poco más cercana porque sabemos que si no lo hacemos se nos van a complicar más que ese paciente hipertenso cuyos niveles, por ejemplo, de tensión arterial sin medicación son 145/90, por decirle algo. Bien. Doctora, a veces un diabético que reduzca su peso, su nivel de glucosa disminuye en la sangre, solamente por el hecho de perder 50 o 60 libras automáticamente. En el caso del hipertenso, puede ser que un obeso que reduzca de peso su presión baje, por supuesto, ¿o no? Por supuesto. De hecho, tenemos pacientes que han pasado por tratamientos drásticos. A drásticos quiero decirle, por ejemplo, la manga gástrica, balón gástrico, que bajan 40, 50, 60 libras en un mes o un mes y medio y normalmente hay que quitarle todo. Porque recuerde que la cantidad de medicamentos o dosis de medicamentos que necesito para un paciente de 200 libras no va a ser igual que la cantidad de medicamentos que necesito para controlar a uno de 120. O sea que hay que mantenerlo con vigilancia estricta y normalmente se le retiran los medicamentos. Sí. Por ejemplo, a una persona... Finalmente, ¿qué son las estatinas? Y realmente si llegará el día en que alguien escriba que eso no sirve para nada. Bueno, las estatinas son los medicamentos que son muy conocidos por los pacientes. Disminuyen los niveles de colesterol en la sangre. Recientemente, hace como 2 meses... ¿Limpian las arterias o evita que se crea? No, doctor, lo que hace es que disminuye el nivel del colesterol circulando. Acuérdense que lo que medimos en sangre es el colesterol circulando. Está bien, lo que está pegado o adherido a las arterias... ¿Y dónde se forma ese colesterol? Se forma a nivel de la sangre, a nivel del hígado. El que uno ingiere. Exactamente, sí, claro, usted se lo come también, por supuesto. Y no se metaboliza, entonces circula por la sangre. Se mantiene circulando. ¿Y el estatina qué hace? ¿Lo elimina? Sí, claro, disminuye eliminando el colesterol. Lo que sí quería comentarle era, y aprovechar la oportunidad, porque siempre ha sido... no quiero decir la palabra satanizado, pero sí el medicamento porque los pacientes no quieren tomarlo, pero para que sepamos que hace como 2 meses salió un estudio en donde mencionan que la enfermedad de Alzheimer y la demencia disminuyeron hasta en un 30% en los pacientes que consumían las estatinas. Bien. ¿Saben? Y esa hipertensión, presión alta, se produce porque la sangre se hace más espesa o porque la bomba que le impulsa está haciéndolo con más fuerza. Literalmente la hipertensión arterial es la fuerza con la que el corazoncito eyecta la sangre y choca a nivel de las arterias. Eso es lo que se llama hipertensión arterial. En el caso, doctora, del azúcar, ¿cómo afecta directamente el azúcar alta, la diabetes, al corazón? Claro. Sí, la diabetes, ese efecto directo del azúcar alta con el tema cardiovascular. Sí, lo afecta la diabetes o los niveles de glicemia elevada en sangre, lo que hace es que produce un estado inflamatorio general en el cuerpo y todo lo que pasa a través de esas arterias inflamadas se adhiere, colesterol, triglicéridos y produce lo que se llama ateroesclerosis. Doctora, a todo el que le diagnostican hipertensión, ¿es una sentencia a cadena perpetua, vamos a decir, de siempre tener que depender de medicamentos? Mayormente sí. Se conoce que la hipertensión arterial no se cura, se controla. Existe, sí, pocos casos, algunos en donde, por ejemplo, como le comenté, disminución de peso drástico, pero estamos hablando de 60 libras, no de 5 libras. Hay un tumor también que se localiza. ¿Estacional puede ser una hipertensión? Sí ha pasado, sí ha pasado. Hay pacientes, por ejemplo, que han pasado por la muerte de un familiar muy cercano, la pérdida de un hijo,
cambios dramáticos a nivel emocional que sí han producido aumento transitorio de la hipertensión arterial, y cuando el estímulo cede, ya entonces mejora la tensión arterial. Sí. Hay algo que usted hablaba de la necesidad de la importancia de caminar, de ejercitarse, pero hay algunas personas que dicen, yo no tengo que ejercitarme porque mi actividad física como parte de mi trabajo y de mis actividades cotidianas me equivale a ejercicio. ¿Eso es válido que una gente diga eso o aún así tiene que tener un programa de ejercicios? No, el paciente realmente dice lo que quiere que su cuerpo escuche y lo que quiere creer en su mente, pero en las guías no está establecido que nada de lo que hacemos, de hecho ni siquiera el trabajo en la casa, forzoso en la casa, está incluido dentro de lo que es los 150 minutos de ejercicio vigoroso. Okay. O sea que no. Sorry. Hay hablamos de la presión con problemas al corazón, la diabetes, la alimentación, el sueño, todo son problemas, vamos a decir, físicos, pero a muchas veces se dice, no asuste a fulano que le da un infarto, o sea, el problema vamos a decir, de la ansiedad. Temas mentales, ansiedad, estrés, un susto, problemas, ¿por qué afectan al corazón? Por supuesto. Mire, al principio comentaba lo de la labilidad emocional. Cuando son temas de noticias muy fuertes, lo que normalmente ocurre es un shock importante y aumento de la tensión arterial, y eso produce que se desprendan y que ocurran ciertas cosas a nivel cardiovascular y se produce un infarto cardíaco o una trombosis cerebral o un derrame cerebral o un evento hemorrágico. Sin embargo, los pacientes con enfermedades de labilidad emocional como depresión ya diagnosticada es algo más prolongado, porque esos pacientes se demuestra, por ejemplo, que no tienen nada de adherencia a los medicamentos, o sea, tienen dificultad para tomarse su medicamento a sus horas, para seguir las recomendaciones del cardiólogo, son pacientes que sufren de insomnio, son pacientes que se alimentan mal, fuman, la mayoría muchísimo, toman más alcohol que la población al compararlos con la población general. Doctora, y es un tipo de hipertensión especial, o sea, me han dicho, según lo que he escuchado, sí, que problemas renales, problemas de obstrucción pueden hacer que conllevar un funcionamiento forzado del sistema cardiovascular que se manifiesta en hipertensión. Primero me dice si es así y si un tratamiento correcto de una enfermedad renal puede incidir en lo que es la presión arterial. Mira, la hipertensión arterial maltratada con niveles sumamente altos puede dañar el riñón. Sin embargo, cuando usted habla de obstrucción, me imagino que se refiere a cálculos renales. No, vamos a decir, una insuficiencia renal, podemos decir, claro, no severa, pero que puede hacer que una persona, su sistema circulatorio funcione forzadamente. La enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios, porque son varios, sí produce hipertensión arterial severa, elevada, importante, y eso tenemos que manejarlo normalmente con varias drogas, como lo comentaba el doctor. Doctora, finalmente, déjele un mensaje a todos los televidentes que quieran saber qué deben de hacer. El teléfono. Ay, tan bello. Sí, mira, para finalizar el año, yo les recomendaría, no de manera restrictiva, porque ya estamos casi terminando el año. Yo personalmente no soy de los cardiólogos restrictivos, al menos que sea necesario por el caso de insuficiencia cardíaca. Yo les recomendaría realmente disfrutar el resto de los días que quedan, hacerlo con moderación, recordar que el alcohol salió de las guías, no se recomienda ya alcohol, como cuando yo venía inicialmente que le decía 12 onzas de cerveza, 6 por ejemplo onzas de vino, ya eso no se recomienda, pero de igual forma todo el mundo toma. Si lo van a hacer, hacerlo con moderación. En cuanto a los alimentos, se recomienda, por ejemplo, mantener en esta época en especial las 6 comidas con porciones pequeñitas. Cuando vayan, por ejemplo, a ser invitados a una fiesta, o a una cena, tratar de comer algo, vegetales, algo de frutas antes de llegar al lugar donde van a cenar. Se recomienda, por ejemplo, también que antes de comer, almorzar o cenar, tomen vaso de agua. Por ejemplo, un vaso de agua puede llenarte. Ahorita hablaban de agua, que todo el mundo los 8 vasos, eso se calcula. Tomamos el peso, lo ponemos en kilos, lo dividimos entre 7 y ahí nos da la cantidad de agua que tiene que tomar cada uno de nosotros por día. Tratar de utilizar estos días para hacer ejercicio, o sea, vamos disminuyendo la carga laboral, los niños están en la casa, todos estamos un poquito más relajados, salir a caminar media hora en algún lugar seguro sería una buena idea. Utilizar el tiempo para descansar, que no lo hacemos durante el resto del año, o sea, dormir.
acuéstese a dormir, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, en la madrugada, cuando pueda, pero descanse. Bien. Doctor, espérese. Peso llevado El aquí, los peso- dividido entre 7, nos da los vasos de agua que se tienen. Exacto, tú tomas las libras y la divides entre 2.2, ahí te dan los kilos, entonces eso lo vas a dividir entre 7. Ese número representa un vaso de 8 onzas o de 250 ml y ahí te va a decir la cantidad de vasos de 8 onzas que debes de tomar, porque realmente no todo el mundo puede tomar 8 vasos al día o 10 o 12 o 2 litros o 2.5. Claro. Doctora, en los años 50, 60 existía un certificado de defunción. Nosotros recordamos uno que decía insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, paro cardíaco, las 3 cosas. Vi otro que decía cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco. Uno se murió del corazón y el otro se murió del hígado. En el lenguaje que interesa Sí. a nuestros oyentes. Claro. Hoy día, ¿qué porcentaje de la población que muere en República Dominicana muere por enfermedades del corazón? Doctor, los números no los tenemos actualizados, pero sí sabemos, por ejemplo, que para el 2019 18 millones de personas fallecieron directamente del corazón En el mundo. en el mundo. Para el 2030 se estima que van a fallecer 34 millones de personas a nivel mundial. Por o sea que es año. una enfermedad, sí, anual, es una enfermedad que sigue creciendo y que cada día se ve en pacientes más jóvenes, como dijo el doctor. Pero con todo y mejores diagnósticos, mejores procedimientos, porque ahora a ti te ponen un stent por Lo que nada pasa o es te que hacen un cateterismo de todos los de días se van rutina. agregando más factores de riesgo, o sea, la artritis, el lupus, el óxido nítrico, el vape, no lo conversamos, no tuvimos la oportunidad, o sea, hay muchas cosas que están ocurriendo actualmente y se irán sumando otras. La contaminación ambiental es un nuevo factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, salió reciente en una guía también, o sea que hay muchas cosas que no son solamente los factores tradicionales los que influyen en las enfermedades que conocíamos hace varios años. Bien. Doctora, gracias. Gracias a ustedes por la Muchas invitación. felicidades. El contacto de la doctora lo tenemos en pantalla. A ver. Bien, doctora, su cuenta, por lo menos las cuentas de... Sí, claro. El contacto es 809 809 563 5 63 siga 7671 76. 71. Gracias, doctora. Bien, a usted. Y el caso de las cuentas de En las red. cuentas de las redes, doctora.Jamie Gómez, J-E y latina, M-Y Gómez con Z. Muchísimas Doctor, gracias por la invitación. Gracias y muchas felicidades. Igual.